Muy buenos días, amada familia. Bienvenidos nuevamente a Cornerstone y qué bueno que están con nosotros en esta mañana. ¿Qué tal si nos ponemos de pies para tener una lectura de la palabra de Dios? Esta semana ha sido una semana de desafíos para muchas familias de nuestra zona, de toda la ciudad de Houston y sus alrededores, y estamos acá un día más, gracias a la bondad y la gracia de Dios. Dios ha sido bueno y quienes de los que están acá pueden atestiguar de que Dios lo ha sido. Amén. Damos gloria al Señor por su cuidado, su protección, de que a pesar de las dificultades, para algunas familias aún más difíciles que otras, Dios es el mismo, Dios es fiel y Él se ha mantenido recordándonos que a pesar de que en este mundo las circunstancias varíen y podamos tener dificultades y pruebas, Dios nos ha prometido a aquellos que hemos creído en Él para salvación, su presencia constante. Y tenemos un pasaje de la palabra de Dios que queremos leer en esta mañana mientras entramos en este momento, a este tiempo de adoración al Señor. Dice así este versículo en Isaías 41:10. Lo podemos leer todos juntos, es un solo versículo, 1, 2 y 3. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Esa es la promesa del Señor, de que nunca nos dejará, de que no nos desalentemos, que Él nos fortalece, Él está con nosotros y con su fuerza y su fuerte brazo, su fuerte poder nos sostiene en esta vida. ¿Qué tal si oramos? Padre Celestial, adoramos tu nombre, Señor. Gracias, oh Dios del cielo, Rey del universo, soberano Dios, que nos permites estar en un domingo más en tu casa para adorar tu nombre, para reconocer quién eres, para dar gloria a tu nombre, para glorificar tu persona, porque solo tú mereces toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Señor, si estamos acá hoy con vida es por tu misericordia, por tu gracia. Señor, esta semana que ha sido una semana de pruebas para muchas personas de nuestra ciudad y para muchas familias acá presentes y aún aquellas que no están por circunstancias, aún luchando con las consecuencias de estas circunstancias tan hélidas, frías de esta semana. Señor, te pedimos que seas con cada familia y que el mensaje de tu palabra, a través de la adoración, Señor, nosotros podamos recordar que tú eres el Dios que está presente, el Dios que todo lo ve y aquel Dios que ha prometido que no nos dejarás, que estarás con tus discípulos todos los días y hasta el fin del mundo. Y Señor, por eso entendiendo esa verdad, Señor, reconocemos que así mismo estás acá presente, Señor, donde estamos congregados en tu nombre para adorarte, para bendecirte, Señor, porque tú mereces la gloria. Nos sometemos a ti, Señor, tú eres nuestra esperanza, toda esperanza solamente está en ti, en la persona de Cristo. Así que te adoramos, es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Nuestra esperanza está en Jesús. Que se oigan las palmas, pa, pa. Mi esperanza está en Jesús, solo en su sangre y rectitud, solo en su nombre mi confianza yo pondré. Al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel. En la tormenta mi ancla firme está en Él. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie.
Todo lo demás arena es. Todo lo demás arena es. Todo lo demás arena es. Solo en Cristo está la roca firme de salvación, donde nuestras vidas están ancladas y firmes. Queremos, oh Dios, construir nuestras vidas, edificar nuestras vidas sobre la roca de Cristo. Tú eres nuestro Dios y a ti te adoramos. Amén. ¿Quién? Ven arriba el fuego de mil soles con poder, que en los cielos arde, nadie es como Él, nuestro Dios. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién levanta y quita el rey? Vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, Santo, Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, Santo Dios. ¿Cuántos están adorando al Señor, al Santo Dios, del Rey del universo? ¿Quién bajó a salvarnos, detractores de su ley? En su amor nos llama, nadie es como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, nuestro Dios, Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Al que en el trono está, al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Santo Dios, a Él adoramos. Tú eres nuestro Dios, por eso te adoramos, porque tú eres Dios y nosotros no. Somos criaturas hechas para adorarte, como el propósito de nuestras vidas, Señor. Y queremos cumplir ese propósito, queremos vivir para ese propósito por el cual fuimos creados, para tu adoración, Señor. Si estamos aquí, no estamos haciéndote un favor, no estamos trayendo nada que tú no tengas, Señor. Simplemente venimos con corazones agradecidos, entendiendo el privilegio
de la oportunidad de estar en tu casa, adorándote, bendiciendo tu nombre, porque necesitamos de ti. Eres la fuente de agua vida, eres el pan de vida, Señor. Y queremos de ti, Señor, queremos más, Señor, que tú sigas llenando nuestras vidas de tu amor, de tu poder, de la transformación por tu Espíritu Santo, moldeando nuestras vidas al carácter de Cristo. Queremos, Señor, que tú seas nuestro Dios en todo lo que hacemos, y a ti te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Qué son los decretos de Dios? Un rey dicta decretos y el decreto real debe obedecerse. Dios, siendo el rey del universo, también utiliza este lenguaje cuando describe sus instrucciones. En Job 38, Dios dice que estableció su decreto con el mar, que sus olas llegarían hasta aquí y no más. Entonces, en términos generales, los decretos de Dios describen su control soberano de todo lo que existe. El salmista afirma: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. En la teología se usa el término decreto para describir los decretos eternos de Dios, en particular acerca de la creación, la elección, la caída y la redención. Ahora, se debate un poco sobre el orden de esos decretos. Tal vez has escuchado términos como supra o infralapsarianismo, que trata de explicar la relación entre la caída y los demás decretos. Pero Dios es infinito. No creo que edifique mucho discutir sobre el orden de los decretos si ni siquiera entendemos cómo un ser eterno experimenta secuencia. Entonces, más bien debemos postrarnos delante del Rey soberano que controla cada molécula de su universo. Y aunque pudo simplemente decir que gobierna soberanamente nuestras vidas, ha decidido usar términos como promesas, decretos y juramentos para afirmar nuestro corazón. Como dice Hebreos 6, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Así que descansemos, hermanos, en los decretos de Dios, porque confiamos que nuestro Rey tiene todo bajo control. Dios les bendiga, hermanos. Como siempre es un gusto verlos en la Iglesia Bíblica Cornerstone. Pero en primer lugar le damos gracias a Dios por la oportunidad de que en este domingo nos encontremos en este lugar. Al Señor le plació, después de una semana tan complicada, de una semana muy especial, muy diferente, tenemos la oportunidad de venir y darle gracias a Dios. Muchos dirán que por qué le damos gracias a Dios, pero en verdad pasamos una semana que me hizo recordar muchas cosas. La solidaridad entre los hermanos fue algo que debemos de agradecerle a Dios. En verdad no había quien no dijera: si tiene necesidad, véngase para acá, si necesita comida, avísenos. Es en verdad, hermanos, yo estuve en la Ciudad de México, donde soy, en el 1986, uno de los terremotos más fuertes que ha tenido esa ciudad, y la solidaridad era impresionante. Pero en esta ocasión quedé yo muy impresionado y agradecido con Dios, porque hacía frío, se congelaron las tuberías, se fue la luz, faltó en algunos lugares la comida, las tiendas había que formarse para entrar, pero el Señor es bueno. El Señor es bueno, su misericordia es para siempre, como nos dice su palabra, y le damos la honra y la gloria a Él, porque a Él le place que estemos en este momento aquí, adorándole y bendiciendo su santo nombre. Así es que, a nombre de la Iglesia Bíblica Cornerstone, les damos la más cordial de las bienvenidas, esperando en el Señor que todos estén muy bien. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Amén, amén, amén. Contentos, insisto, porque veo muchas caras conocidas, pero también veo caras nuevas, y eso es un gozo, es una alegría, ya que la Iglesia Bíblica Cornerstone, cimentada en el Evangelio, pues le podemos mencionar que el eslogan o la meta que perseguimos en la Iglesia Bíblica Cornerstone es que somos una iglesia centrada en el Evangelio.
y nuestra meta es glorificar a Dios a través de su inspirada palabra, exaltando a Cristo, haciendo discípulos cimentados en el Evangelio. Así es que la Iglesia Bíblica Cornerstone, siguiendo el Evangelio que nos ordenó nuestro Señor. Insisto, qué bueno que vemos caras conocidas, pero también vemos caras nuevas de aquel lado. Vemos a Melanie. Melanie, por favor, ponte de pie porque la iglesia quiere conocerte. Mi hijo Alex le invitó. El aplauso es para Dios y gracias por acompañarnos. Ella se llama Melanie y es invitada de mi hijo. Y también aquí enfrente de mí veo dos caras nuevas. Si me hacen favor de ponerse de pie y decirnos su nombre. Un aplauso. Gracias, señor Carlos, Cari, bienvenidos. Le damos las gracias a Dios porque los trajo a este lugar. Así es que ahorita cualquiera de nuestros sugieres se va a acercar con ustedes a pedirle algunos datos para que tengamos contacto con ustedes. Y bueno, vamos con los anuncios de esta semana. Continuamos con el programa Pasos de Redención. La semana pasada, por la situación que atravesamos, pues tuvimos que posponerlo, pero este miércoles los invitamos a través de Zoom, que nos acompañen miércoles 7 de la noche a través de la aplicación Zoom. Tanto el pastor Samuel como Travis nos hace favor de enviar el enlace y es el miércoles a las 7 de la noche a través de Zoom. Acérquese, hermano, acérquese, va a aprender mucho más de la palabra este miércoles 7 de la noche. Y también continuamos los viernes con el Instituto Cornerstone, que continúa sus clases. Vamos para Primera de Timoteo y también se hace de manera muy sencilla. Usted prende ya sea su teléfono, su computadora y puede ver también la clase de Primera de Timoteo. También tenemos unos dibujos animados buenísimos hablando de Timoteo y la posibilidad de aprender y de leer más. Así es que recuerde que este viernes 26 de febrero estamos con Primera de Timoteo a través del Instituto Cornerstone. Y también les recordamos que usted puede estar conectado con nosotros a través de las diferentes redes sociales que tenemos. La estamos viendo ahí, ya tenemos diferentes redes sociales y es donde usted puede acercarse y saber más de la Iglesia Bíblica Cornerstone. Gracias a Dios por las redes sociales. Y hermanos, también vamos a hablar de las ofrendas en esta mañana. Vamos a reconocer que todo lo que tenemos nos viene del Señor. Así es que en unos momentos nuestros hermanos sugieres estarán levantando la ofrenda de manera física para los que están presentes, pero aquellos que quieren hacerlo desde sus hogares o aún los que estamos aquí, también ahorita a través del enlace enviado por WhatsApp o por la aplicación Church Center, también podremos estar ofrendando en este domingo. Le damos la honra, la gloria a Dios por esta oportunidad de poderle servir y de podernos reunir en este hermoso domingo, agradecidos siempre a Él. Así es que vamos a dejar el espacio con nuestro hermano Jonathan. Que Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Qué gusto verles esta mañana, que es un placer verles a cada uno de ustedes y saber que el Señor ha estado con nosotros esta semana. Quisiera tal vez tomar un momento para que pensemos en lo que leímos, ¿verdad? Leímos de Isaías, dice el versículo, dijo, no te desalientes. ¿Recuerdan eso, verdad? Al principio del servicio, no te desalientes. El hermano pastor compartió ese versículo con nosotros. Entonces quisiera que pensáramos, antes de llegar tal vez a la meditación de esa palabra, no te desalientes, pensemos en dos pasajes más. En Juan 3, ¿se acuerdan cuando Jesús hablaba con Nicodemo? Dijo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El viento sopla donde quiere. No sabes ni de dónde viene ni a dónde va. ¿Recuerdan eso? Entonces, ese concepto es interesante, como Jesús une la palabra espíritu y viento, porque en realidad en el griego es la misma palabra. Entonces, sabemos que el Espíritu de Dios es como un viento soplador. Aún más podemos ver en Génesis, capítulo 2, cuando se habla de que Dios formó al hombre. ¿Cómo lo formó? Lo formó del polvo de la tierra y sopló sobre él aliento de vida. ¿Correcto? Entonces, ese aliento, ese viento, es lo que vemos ahora una vez más en Isaías 40, ¿verdad? ¿Qué vemos? ¿Qué dice? No te desalientes, ¿verdad? De la palabra aliento. La pregunta es,
esta semana, cuando estamos cansados, cuando estamos con tiempos difíciles, la próxima semana, cuando el trabajo venga, cuando la destrucción de nuestro hogar tal vez esté presente, si no nos vamos a desalientar, es porque tenemos que recibir aliento. ¿Y de dónde viene ese aliento, hermanos? Bueno, viene del Señor mismo, ¿no? El Espíritu de Dios es nuestro aliento. Entonces, de poco nos sirve a veces que las personas en general decir, bueno, ten aliento, esfuérzate, aliento. Pero si ese aliento no viene de lo alto, hermanos, no hay aliento en realidad. Entonces, si nosotros nos vamos a alientar los unos a los otros, tenemos que compartir con otras personas la palabra del Señor, el aliento en leer la palabra del Señor, el aliento está en orar al Señor y pedir su Espíritu nos dé las fuerzas que necesitamos para enfrentar los problemas de la vida. ¿Me explico? Amén. Entonces, con esa meditación oremos al Señor, que Él nos provea el aliento que necesitamos para enfrentar el arduoso trabajo que está sobre nosotros en las semanas que vienen y las personas que han tenido dificultades en sus hogares o en sus trabajos o en las circunstancias, sepan que el aliento supremo viene del Señor. Amén. Amén. Oremos. Padre, gracias Señor por la misericordia que tenemos de tu parte, de estar aquí una vez más en esta iglesia. Sabemos que nosotros somos los templos de tu Espíritu Santo. Hemos pensado y meditado en eso. Nos reunimos, Señor, para rendirte culto y adoración, Señor, sabiendo que no, Señor, no tenemos nada sobre ti, sino que todo viene de ti, incluyendo nuestro propio aliento de vida. Y ahora, Señor, cuando tenemos que enfrentar las dificultades del trabajo, las dificultades de la comida, tal vez dificultades migratorias, dificultades, Señor, en nuestra vida, dificultades en nuestro hogar, tal vez por las tormentas o las aguas, sabemos, Señor, que si vamos a tener aliento para no desalientarnos, Señor, ese aliento viene de ti. Tu Espíritu, tu viento divino, viene de tu boca, Señor. Así que ayúdanos a recibirlo, Señor, a recibir tu Espíritu, a recibir tu palabra que nos viene a nosotros, Señor, para poder tener ese aliento que necesitamos para enfrentar la vida y las dificultades de la vida, Señor. Somos realistas, Señor, en el sentido de que sabemos que esta vida es difícil, esta vida está llena de desafíos a veces. Sin embargo, tenemos nuestro optimismo en ti, Señor. Nuestro optimismo no está basado, Señor, en palabras bonitas o palabras populares. Está basada en tu palabra, Señor. Y tu palabra dice que tú nos provees, Señor, de tu Espíritu y que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Encontramos eso en Nehemías, Señor. Así que pedimos eso, Señor, que el gozo nuestro sea nuestra fuerza, Señor. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por este día y de igual manera te rendimos nuestras ofrendas y nuestra alabanza, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Nos ponemos de pies para adorar al Señor. Esto es una canción hermosísima, maravillosa, de dependencia en Cristo para nuestra vida. Vivimos, existimos en Él, aún en las dificultades, aún en las pruebas. Cristo es suficiente, Cristo es nuestra vida. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como no me de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez
Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. ¿Cómo he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí? Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz, tu gracia es suficiente, tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara con la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo. ¿Cuántos dicen así? Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Cristo es nuestra vida. Vivir para Cristo es el propósito de nuestra creación. Vivir para Él, para agradarle, vivir en santidad, en obediencia a Él. Vivir con esa nueva vida transformada, como dijo Pablo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, queremos vivir para Cristo. Ayúdanos, danos gracia para ver y para entender que vivir es Cristo. Esa es nuestra oración de este día. En el nombre santo y precioso de Cristo oramos. Amén. Pueden tomar asiento.
Muy bien, muy buenos días, amada familia, nuevamente. Gracias al Señor estamos acá una vez más en la casa del Señor para adorar su nombre. No sé si soy yo después de haber tocado, casi no me escucho, pero ¿me escuchan bien? Excelente. Pues gloria al Señor por su bondad, por su misericordia. Yo sé que esta semana ha llegado a las vidas, a nuestras vidas, y como circunstancias que Dios utiliza a veces, circunstancias externas a nosotros, incluso circunstancias que no podemos controlar, llegan a nuestra vida para movernos un poco, para hacernos levantar nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra vista al Señor, y que sea de recordatorio de que no estamos en control, de que somos criaturas frágiles, de que las circunstancias en un momento pueden cambiar todo lo que nosotros tenemos por seguridad, siendo solo la única seguridad verdadera y constante Dios mismo. Yo sé que si estás aquí en esta mañana, aún aquellos que nos ven por medio de las redes sociales en línea, estamos acá porque sabemos que Dios existe. Y ahí comienza la fe. El principio de la sabiduría comienza primero en el temor del Señor, en creer que Él existe, pero no termina ahí. Nuestra fe no simplemente se basa en saber que en la existencia de Dios, mas sin embargo de que nuestras vidas le pertenecen y de que somos creados para Él. Y al venir a su casa, al venir delante de su presencia, entonces nosotros venimos con esa conciencia, con esa mente de que venimos ante Dios sabiendo de que todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece, de que Él es el gobernante, el rey del universo. Pero más allá de eso, nosotros sabemos de que Dios no es un Dios distante. Hemos estado en el estudio del libro de los Hechos, donde estamos en nuestra serie de Dios en acción, la iglesia en misión, y vemos a Dios obrando, continuando su obra, no terminando la obra ahí en la ascensión de Cristo, sino que su obra ahora va a continuar como Él había prometido de edificar su iglesia, de que nada iba a impedir eso. Y ahora al llegar al capítulo 18 hemos visto 17 capítulos de la fidelidad de Dios, de que Él cumple lo que promete. Pero una de las cosas más importantes, si la iglesia iba a tener éxito, si el cristianismo iba a realmente a llegar, a alcanzar esa meta que le había sido dado en la gran comisión, era necesario lo más importante, y eso era la presencia de Dios. La presencia de Dios. Así que en esta mañana yo quiero que pensemos un poquito acerca de ese concepto de la presencia de Dios, y específicamente acá cuando en el pasaje que tenemos para hoy, vemos que Dios le anima y le alienta al apóstol Pablo, dándole la promesa más importante que él puede llegar a tener, y es que Dios estaba con él, que Dios estaba con él. Amado amigo y hermano, yo no sé si tú estás escuchando esas palabras, pero que Dios esté con una persona es lo más importante que nosotros podemos tener o experimentar en esta vida. La presencia de Dios nos garantiza el complemento de estar realmente llenos y completos solamente cuando Dios está presente. Cuando Dios no está presente, somos criaturas incompletas, somos criaturas vacías. La belleza de la creación ahí en el jardín del Edén para Adán no solamente era el hecho de que el hombre no estuviera solo y Dios le crea la compañía de la mujer, sino que esa unión del hombre con la mujer estaba entrelazada como ese cordón de 3 dobleces con la presencia misma de Dios que se paseaba con el hombre al calor del día en el jardín del Edén. Hermanos,
la creación, el ser humano está completo con Dios. Sin Dios estamos incompletos. Necesitamos la presencia de Dios para poder caminar por esta vida. Necesitamos la presencia del Creador, aquel del cual proviene ese aliento que hablaba mi hermano, de ese aliento de vida y ese sostén que viene del Señor. Así que a través de las Escrituras, Dios constantemente reenfatiza a sus siervos su presencia, porque sus siervos en las Escrituras entendían la importancia de su presencia. Por ejemplo, Moisés. Moisés tenía una gran tarea de llevar al pueblo de Israel, sacarlo de la nación más poderosa, de la potencia mundial de su tiempo, sacarlos con milagros y el poder de Dios y llevarlos a una tierra que Dios le estaba prometiendo por medio del desierto y de dificultades a la espada, al verse al borde de la muerte. Mas sin embargo, Moisés le dice al Señor, Señor, si tú no nos acompañas, no nos saques de este lugar. Si tu presencia no va con nosotros, yo no quiero ir a ningún lugar. Y qué gran entendimiento de Moisés que nos llega a nosotros hoy para entender que la presencia de Dios es lo más importante que podemos tener. Porque sin la presencia de Dios, entonces nuestro ánimo desfallece. Sin la presencia de Dios, nuestro ánimo entonces cae. Y eso es exactamente lo que Dios quiere recordarle a Pablo al llegar a esta nueva ciudad después de haber caminado miles de kilómetros, de millas, habiendo pasado por dificultad ciudad tras ciudad. Ahora llega a la ciudad de Corinto y ahí nos encontramos en Hechos capítulo 18. Abramos nuestras Biblias, Hechos capítulo 18, y vamos a leer los versículos del 1 al 17. Hechos 18, del 1 al 17. Dice así la palabra santa de Dios. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer. Pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: su sangre sea sobre sus cabezas. Yo soy limpio de esta. Desde ahora me iré a los gentiles. Partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo lo siguiente: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo. Y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Oremos. Padre Santo, bendito Dios. Al abrir tu palabra, Señor, entendemos que solamente por la iluminación de tu Espíritu Santo podemos llegar a entender tu palabra correctamente, Señor. Y podemos, Señor, saber, entender tu mensaje para nosotros hoy día. Padre, al estudiar este pasaje, queremos escuchar también tus palabras a nuestro corazón, así como a Pablo, que le decías y le dices a tus hijos hoy día: yo estoy contigo,
yo estoy contigo. Y Señor, que ese concepto de tu presencia sea, oh Dios, aliento para nuestras vidas esta semana. Habiendo pasado por una semana de dificultad, todos nosotros, Señor, necesitamos ese recordatorio. Y gracias porque de manera soberana tú has designado este pasaje que hemos venido capítulo por capítulo, y justo esta semana podemos tener ese recordatorio de tu parte que nos dices, yo estoy contigo. Que ese aliento, Señor, sea el motivador para que, Señor, cobremos fuerzas y ánimos, levantemos nuestras manos débiles, Señor, y poder adorarte, Señor. Esto, Señor, si hay alguien que no te conoce, que pueda entender la importancia y ver la belleza de tener una relación íntima, personal contigo a través de Cristo y venir a Él en arrepentimiento y fe. Esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, todos nosotros sabemos que Dios es omnipresente, ¿verdad? Dios está en todo lugar, en todo momento. Es una característica de Dios de que Él está en todo lugar. Dios no es todas las cosas como piensan los panteístas, y que piensan que está presente en cada cosa, como en un árbol o en el sol o en el aire. No, sino que Dios es la inmensidad de Dios llena el universo, y por lo tanto Él está presente en todo lugar. Mas, sin embargo, cuando Dios habla acá de su presencia, no habla simplemente de que Él está, bueno, yo estoy contigo porque yo estoy presente en todo lugar. Mas, sin embargo, habla de una compañía especial, de un estar con la persona de una manera diferente y especial. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando encontramos el concepto de la presencia de Dios, encontramos más allá que simplemente su omnipresencia, que Él está en todo lugar. Por ejemplo, Proverbio nos dice, los ojos del Señor están en todo lugar, mirando lo malo y lo bueno, los malos y los buenos. Dios habla de que Él está presente, ¿verdad? Todos los días. Habla de que Dios, la gloria de Dios cubre el universo, de que los cielos no le pueden contener de su grandeza. Y entendemos ese concepto, pero Dios habla de que el Dios del universo no solamente quiere estar en contacto con su creación por medio de su omnipresencia, sino de un contacto especial a través de su compañía, Entonces, pensemos en ese concepto, pensemos en Dios creador caminando en el jardín del Edén, conversando con su criatura, con Adán y con Eva, y Él conversaba, y esa comunión que se perdió por causa del pecado en la caída, es la que nos es prometida y es restaurada a través de la salvación en Cristo. Entonces, a través de Él, Jesucristo dice, ahora nosotros tenemos acceso al Padre. Podemos ahora saber que Él es el camino y que nadie puede venir al Padre sino a través de Él. Entonces, Él abre ese camino. Él es la puerta y entramos en una comunión con Él. Y como dice Hebreos, entonces tenemos acceso, una entrada libre al trono de la gracia. Ahora, esa es la comunión que Dios nos promete a través del Evangelio. Una comunión íntima y una compañía diaria. Hermanos, Dios no solamente está presente en el templo. Dios no solamente está presente en el cielo, millones de millas de acá. Dios no solamente está presente en el universo en su omnipresencia, sino que Dios promete en el Evangelio, se promete a sí mismo para venir a hacer compañía a aquellos que confían en Él. Él promete venir a hacer morada en el corazón de aquellos que confían en Él para salvación. ¿Entiende la diferencia? Dios no solamente dice, bueno, vamos un día, el domingo, y allá está Dios, y cuando salimos de la iglesia, Dios se queda encerrado acá adentro, sin aire acondicionado, y es todo triste, esperando que volvamos el próximo domingo. No, Dios promete una presencia constante, y he aquí la diferencia, permanente en la vida del que confía en Él. Una promesa de una compañía
permanente. Y ahí está la diferencia. Muchas personas han escuchado acerca de Dios. Muchas personas han sabido de Dios. Muchas personas, aún en la Biblia tenemos relatos de enemigos de Dios, los filisteos, los cananeos, vieron a Dios y el poder de Dios de lejos. Los egipcios vieron el poder de Dios también. Pero no toda persona ha contado con la bendición, ha contado con la bendición de la compañía y la presencia de Dios. Ahora, esa presencia no es una presencia especial porque son personas especiales. Todo lo contrario. La Biblia nos dice que todos hemos pecado y que no hay diferencia, de que estamos separados de la gloria de Dios, no hemos alcanzado el estándar de Dios. Si fuera por nosotros, ninguno llegaría a Dios, ninguno llega a su estándar, ninguno llega a tener una relación con Él, sino que es a través y porque somos pecadores, depravados y perdidos, que Cristo viene a vivir la vida perfecta y morir la muerte necesaria y perfecta para entonces dar una relación personal e íntima con el Señor. Es una compañía íntima. Lo voy a ilustrar de otra manera. Cuando Dios llama a la comunión de la salvación, no es solamente que Él dice, te voy a dejar entrar al cielo. Y entonces en aquel momento, en aquel día, Dios está en su palacio, en su trono, adentro del palacio, sentado en el trono. Estamos haciendo una imaginación en nuestra mente de una situación hipotética. Entonces, estás ahí, Él está ahí en el trono y entonces abren la puerta y tú entras al cielo. Bueno, millones y millones de personas estás ahí en el cielo. Sería hermoso la oportunidad y la belleza de estar en el cielo. Pero ¿sabes qué? Dios no solamente promete, esa no es la promesa del Evangelio. La promesa del Evangelio no es solamente que Dios va a abrir la puerta, de que Dios le va a dar la llave a San Pedro y San Pedro va a ver cuál es la llave y abrir la puerta, entonces tú vas a... No es esa la promesa solamente del Evangelio, ¿verdad? La promesa del Evangelio es que Dios dice, ¿sabes qué? Entra a mi palacio. Entonces tenemos la oportunidad no solamente de entrar al cielo, sino de entrar a su presencia. Acuérdense que el rey soberano en toda la historia de la humanidad, los reyes que eran soberanos tenían todo el poder de decir vida o muerte a aquellos que entraban a su corte, a su palacio, ¿verdad? Y no solamente Él nos deja entrar y no nos dice muerte, ¿verdad? Sino que nos deja vivir y llegar ante Él. Ahora, no solamente nos deja entrar a la corte del palacio, sino que es el rey se convierte en el hospedador y prepara un banquete a la mesa y me invita a sentarme en su mesa, a comer con Él, a tener comunión con Él. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Pero no solamente que me invita a la mesa a comer y a tener el privilegio de ser su invitado especial, sino que a través del Evangelio, Él no solamente me deja entrar en su familia, en su casa, sino que me hace parte de su familia y me adopta como uno de sus hijos. Y entonces ya no solamente estamos en el cielo o entramos al palacio o estamos sentados a la mesa, sino que ahora somos hijos de Dios, adoptados por gracia. Ahora no se queda ahí. Estamos en el cielo por Cristo, entramos al palacio, nos sentamos a la mesa, somos adoptados, pero aún más. En el Evangelio Él dice, yo vengo a morar, a vivir en ustedes. Mi presencia no va a ser algo ya más externo, sino que va a ser algo interno, permanente. El Espíritu Santo, lo ponemos de esta manera, empaca sus cosas y se muda a la casa, al corazón, a la vida de una persona a través del arrepentimiento y la fe. Y hace su casa, acampa permanentemente en la vida de una persona. Y entonces, viéndolo de manera eterna, es lo siguiente. Este es uno de los pensamientos más maravillosos de toda la Biblia. De que lo que Dios está diciendo y que lo vemos claramente en la oración sacerdotal de Juan en el capítulo 17, cuando el Señor Jesucristo dice que Él está orando por sus discípulos para que ellos puedan ser uno con Cristo y ser uno en ti, así como yo soy uno en ti y tú eres en mí. Dios no solamente nos adopta como sus hijos,
no solamente viene a morar en el Espíritu Santo en nuestras vidas y hace su acampamento en el corazón, sino que a través del Evangelio Dios abre la puerta a la comunión trinitaria, de que toda la eternidad pasada y en toda la eternidad futura Dios ha estado completo y perfecto en la unidad de la Trinidad, y Dios nos invita a entrar a lo más íntimo de la comunión trinitaria, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, en completa armonía y perfección, y Él nos invita a ser parte ahí en el núcleo de la intimidad más perfecta y sublime que pudo haber existido en toda la eternidad. Qué maravillosa presencia y promesa del Evangelio, de una presencia a tal punto. Y cuando Dios habla de que Él está con nosotros, hermanos, no es una presencia casual, no es una presencia esporádica, no es algo general para todos. Se habla de este tipo de presencia. Ahora, es una presencia exclusiva que no todo el mundo entra a esa comunión con Dios. Porque si todo el mundo pudiera entrar en esa comunión con Dios, entonces Dios dejaría de ser Dios, porque Dios, el Dios santo y el Dios perfecto, no puede tener comunión con el pecado. Por lo tanto, Él no puede invitar pecado ni siquiera al cielo, ni siquiera a su palacio, ni siquiera a su mesa, ni siquiera a su familia, y menos a su Trinidad, a su intimidad en Él. Por lo tanto, debe ser de una manera diferente. A la Trinidad solamente, a la intimidad de la Trinidad, solamente entra la Trinidad, y por lo tanto, solamente aquellos que estén en aquel que redime y que busca a lo perdido y lo trae en Él, puede entonces entrar a la Trinidad. Esto es a través de Cristo. Es por eso que Pablo habla de la importancia de estar en Cristo para entonces llegar a la comunión de la Trinidad. Hermanos, yo quería dar esta introducción importante a este mensaje, porque ese es el tipo de presencia que Dios está hablando. Cuando Dios promete su presencia, no es algo casual, es algo maravilloso. Transforma la vida, transforma la eternidad. Dios está presente, permanente, porque estamos en Él, estamos en Cristo, aquellos que hemos venido en arrepentimiento y fe. Entonces llegamos aquí y Pablo llega a una nueva ciudad, a la ciudad de Corinto. Habíamos visto ya el mapa y habíamos visto qué gigante todo el recorrido en este segundo viaje misionero de Pablo. Ya había pasado por Filipos, ya había pasado por Tesalónica, ¿verdad? De ahí, de Tesalónica, había ido a Berea. Había pasado por Listra también antes, y luego entonces de Berea sale corriendo y tiene que irse en barco hasta al sur de esa península del antiguo imperio griego, a la ciudad de Atenas, y ahí estuvo, y vimos la semana pasada estando predicando al Dios no conocido. Y entonces estando ahí, otra situación que tiene entonces que salir de Atenas, y ahora se dirige a la ciudad de Corinto. Ahora, Corinto era otra ciudad bastante especial. Corinto no era la capital cultural, como habíamos hablado, como era Atenas en ese momento, pero ahora Corinto se había convertido en la capital comercial y financiera, política de la península. Y entonces él había llegado a Corinto, pero él había llegado solo. Antes, en su viaje, estaba acompañado por su equipo misionero, pero recuerdan que cuando sale de Berea, van al puerto, él le dice a aquellos que quedaran ahí, que alentaran a los discípulos, y él se va solo. Y ahora él se encuentra en esta ciudad, después de haber pasado por persecución, acto de sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento, donde Pablo había pasado por no solamente latigazos, no solamente golpes, sino que recuerdan cuando ahí en Listra, en Filipo, perdón, él es apedreado, ¿recuerdan? Apedreado a tal punto que es dejado casi como muerto. Y entonces, en Listra, salió de Filipos, llegó a Listra, es apedreado de manera tal que ya es casi como muerto. Y ahí está Pablo. Algunos estudiosos dicen que para esta altura ya Pablo estaba entre sus 47 y 52 años. O
54. Entonces él estaba ya en los 50 años. Un hombre de 50 años, habiendo recorrido el espacio como no sé, de Houston a Nueva York, encaminando, llevando el evangelio, claro está, en barco también, a pie. Pero este hombre de 50 años llega a esta ciudad y ¿qué pueden imaginar? Se encuentra solo. No solamente se encuentra solo, sus amigos no están, ya está cansado, sus laceraciones, sus marcas, cicatrices, ya él pesa, ¿no? Y ahí está, y él puede que vemos por lo que Dios le dice, lo alienta, le dice, no temas, yo estoy contigo. Es que Dios viene a alentar. Ahora, si Dios le dice no temas, y Dios le dice no, aliéntate, yo estoy contigo, es porque ¿qué? Había temor. Es un recordatorio siempre pienso, una alusión en este contexto con Josué. ¿Recuerdan a Josué? Josué había recibido un gran encargo, una gran comisión de continuar después de Moisés. Y entonces él llega y ahora Dios le dice, Josué, esfuérzate, sé valiente, sé fuerte, sé valiente porque yo te voy a dar, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y entonces, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Otra vez, el aliento a Josué. ¿Y por qué le dice Dios a Josué que no tema? Porque temía. ¿Por qué le dice aliéntate? Porque estaba desalentado. Entonces llegamos aquí a Corinto y vemos a Pablo. Y usted dice, pues, ¿cómo va a ser? Pablo, el gran misionero, impetuoso, con poder y con ánimo, que predicaba no importa la circunstancia. Dios le decía, vas a tener persecución y vas a ser encarcelado. Y él iba directamente de cabeza hacia la persecución y el sufrimiento. Pero es un hombre de carne y hueso. Y Pablo llega a esta ciudad y se ve tal vez un poco en esa situación. Claro está. Dios le fortalece, Pablo continúa, no se detiene en su obra, pero Dios viene para alentarlo. ¿Y qué cosas vemos en el aliento de Dios? Dios nos alienta de diferentes maneras, hermanos. Cuando Dios nos alienta, Dios utiliza diferentes medios de gracia para el aliento nuestro. El primero, más importante, el principal, es su propia presencia que nos es dada por el Espíritu Santo a aquellos que hemos creído. El hermano habló del aliento de Dios a través de aquel que es el Espíritu que alienta nuestras vidas, el Espíritu Santo. En segundo lugar, Dios nos alienta por su palabra. Nos ha dado la palabra de Dios para que sea nuestro alimento espiritual, nuestro aliento, nuestra comida, nuestro ánimo. Y tenemos la palabra de Dios en nuestra mano, su mente, su corazón, con nosotros en la Biblia. Ahora, no solamente nos da el Espíritu Santo, nos da la palabra como medios de gracia principales, pero también nos da otros medios de gracia que vamos a ver cómo Dios alienta ese corazón del apóstol Pablo a través de esto. Así que el aliento que viene, el aliento que viene de Dios viene a través de diferentes cosas. En primer lugar, vamos a encontrar que Dios alienta a través de personas, de amistades, personas alrededor nuestro. Él llega a Corinto y dice que él encuentra a alguien llamado Aquila con Priscila, su mujer. Se dice que Aquila era del Ponto, de otra región, tal vez pero que ahora ellos habían inmigrado desde Italia, desde Roma, porque el emperador Claudio César, había en un punto expulsado a los judíos de Roma, y ellos, habiendo sido expulsados de Roma, se mudan a la ciudad de Corinto y ahora estaban en la ciudad de Corinto. Ahora, en Roma había una iglesia donde judíos creyentes, desde tal vez la primera ola de persecución que encontramos después de la muerte de Esteban, habían llegado allá, y Pablo, cuando escribe a la carta a los romanos, le escribe en un punto que no había podido llegar a visitarles aún, pero tenía el deseo, y Dios cumple su deseo al final de sus días. Pero había una iglesia y habían creyentes en Roma, y cuando llega Aquila y Priscila, es muy probable, como Pablo siempre hace, se queda con creyentes, busca el contacto de si se va a unir, a hospedar con otros creyentes, él va con
Aquila y Priscila. Y claro, lo vamos a ver más adelante, ahora activos, como esta pareja va a ser parte ahora del el ministerio de Pablo. Así que Aquila y Priscila son interesantes porque al salir de Roma, él se enteró de que ellos estaban ahí y fue a su casa y fue a verlos. Y había una conexión. Yo creo que la conexión más importante que nosotros tenemos con personas alrededor nuestro, más que la amistad normal, común, más que aún la misma sangre, es la comunión en Cristo. Yo no sé si usted se puede percibir la profundidad de la comunión que usted tiene con otros creyentes. Al ser creyente, a veces hasta parecería más profundo que la misma sangre. Porque hay una unidad que es para siempre, es la relación de este mundo, ¿verdad? Vivimos por un tiempo, no estamos para siempre con nuestros seres queridos, mas sin embargo, la comunión de los hermanos unidos al cuerpo de Cristo es una unión para siempre. Somos familia, ahora parte de la familia de Dios, aquellos que han creído en Cristo, y ahora tienen una familia eterna, profunda. Y entonces esa comunión es un medio que Dios utiliza para alentar el corazón. Hermano, amigo, el Dios utiliza las personas para alentar a otras personas. Dios no viene, algunas personas piensan, no, Dios tiene que bajar y venir, abrir una nube, hacer un terremoto para que entonces me venga a alentar a mí directamente. Dios utiliza medios de gracia. Ya hemos hablado de lo más importante, el Espíritu, la palabra. Ahora utiliza personas. Y esas personas vienen al lado nuestro y necesitamos la comunión de los santos. Necesitamos la comunión de los santos. Esa comunión profunda, esa comunión en la cual nosotros somos alentados. Y él llega, y Aquila y Priscila no solamente eran creyentes, compartían la fe, sino que compartían el mismo oficio. Se dice que ellos eran del mismo oficio, lo cual era hacer tiendas de campaña. Hasta el momento no sabíamos este oficio de Pablo. Para los judíos era algo interesante, porque los judíos aprendían los oficios por familia. Entonces, los padres enseñaban a sus hijos al oficio de la familia, ¿verdad? Por ejemplo, Zebedeo enseñó a sus hijos la pesca, y ahí tenemos a Juan, a los discípulos, los pescadores, ¿verdad? Que fueron entrenados por su padre Zebedeo de la pesca, y ellos seguían la pesca, Jacobo, Juan, etc. Entonces, también tenemos el caso mismo de Jesús. Está José, carpintero, y Jesús luego entonces es enseñado en el mismo oficio. Y así los judíos eran enseñados en su oficio por familia, y luego entonces iban a la escuela, digamos a lo que tal vez comparación a la universidad teológica, y ellos iban a estudiar para ser rabinos, etcétera. Pero muchos rabinos itinerantes, muchos enseñadores se sustentaban por ese entrenamiento práctico, esa carrera técnica, digamos, esa habilidad técnica para sustentarse a sí mismo. En el caso de Pablo, ahora vemos que él era hacedor de tiendas de campaña, trabajaba en ese contexto, tal vez con las pieles, con los diferentes instrumentos. Dicen algunos que los instrumentos para poder hacerlo, aparte de los materiales necesarios, pero los instrumentos eran lo pequeño, necesariamente pequeños, que ellos podían transportarlos y ser itinerantes. Y Pablo llega y entonces se une. Claro está, Pablo hasta este momento está dedicado al 100% al evangelio, y vemos que la palabra de Dios nos enseña que aquel que ara la tierra es digno de comer de los frutos de la tierra, y las iglesias sustentan a Pablo y han ido sustentándola a la medida que él va predicando el evangelio, y él depende enteramente en la provisión de Dios. Pero a veces la provisión de Dios toma diferentes maneras, ¿verdad? En este caso, la provisión de Dios estaba tomando de manera, bueno, no habían llegado los otros discípulos, él estaba solo, él tenía sus manos, sabía su oficio, y entonces empieza a trabajar. Y Dios le está proveyendo a Pablo ahora a través de ese oficio. Dios provee de diferentes maneras. La provisión de Dios nos llega de diferentes maneras, a través de tu trabajo, a través del oficio, a través de diferentes canales que Dios hace
para llegar la provisión, y Pablo se une a ellos, o sea, había algo en común. Y entonces ahora está Pablo haciendo casas de campaña con esta familia. Esta familia era una familia tal vez ya de influencia, y él aprovecha porque ya hay al parecer viene con ellos, tienen una casa, entonces están haciendo el oficio, ya tienen un negocio, digamos, tienen su taller. Y entonces ya Pablo no podía tal vez anteriormente hacerlo por el costo del taller y los materiales y todo lo demás, pero ahora él viene tal vez como ayudante y en este taller, en esta industria, y él se une a ese oficio. Vamos a ver que Aquila y Priscila van a hacer algo importante, y esa amistad que ellos van a desarrollar en este momento va a perdurar a través del tiempo y va a ser de gran influencia a la vida de Pablo, pero también al ministerio. Entonces Dios utiliza a personas. No nos podemos aislar de la iglesia. La mayor mentira que el diablo le puede decir a un creyente es que puede subsistir sin asistir a la iglesia o sin estar en comunión con los hermanos. Dios no creó el cristianismo, no lo diseñó para ser vivido de manera solitaria, de manera aislada. Dios diseñó el cristianismo para ser vivido en comunidad. Así como Dios vive en comunidad en la Trinidad, nos enseña a vivir en comunidad. Dios le dijo al hombre, no es bueno que esté solo, le da a la esposa. La esposa luego dijo, bueno, van a fructificarse, a tener hijos, pero después iban a crecer, iban a formar muchas familias, y Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego llega la era de la iglesia, ahora forma un cuerpo de todos, de judíos y gentiles, de todo trasfondo, y crean un cuerpo para crear una comunión en la familia de Dios. Nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros. No podemos vivir la vida cristiana aislados. Dios no la diseñó de esa manera, no podemos subsistir de esa manera, necesitamos la comunión. Y la comunión no es algo secundario o casual. Mira, qué casualidad que hablé con el hermano y me sentí animado. Hablamos de la palabra y te pudiera dar cuenta, no me vas a creer, me animó la conversación con el hermano. No es una casualidad, así Dios lo diseñó. Dios quiere que podamos crecer. Habla Proverbios, hierro con hierro se aguza. Qué bueno y maravilloso está habitar los hermanos juntos en armonía, dice el Salmo. Necesitamos la comunión de los creyentes. No podemos vivir la vida cristiana separado de una iglesia local en una comunión con una iglesia y familias locales. Y Pablo se conecta con esta familia, y es una gran bendición que Dios utiliza para animarle. Y no solamente en la amistad, otra cosa que Dios utiliza es también la provisión. Ahora Dios estaba proveyendo económicamente para Pablo. A veces una de las presiones grandes en la vida es la parte financiera, de qué va a pasar, de dónde va a venir el sustento, el alimento. No tengo trabajo o tengo este trabajo, necesito otro trabajo, qué sé yo. A veces hay presiones de la vida, pero debemos entender que también Dios provee en las necesidades. Y Jesús vez tras vez nos recuerda, aquel que crea a los lirios del campo y los viste de tal manera, también va a cuidar de nosotros. Aquel que crea los pajaritos, esas golondrinas y esos pequeños pájaros del campo, y los cuida, y ninguno de ellos cae a la tierra sin la voluntad de Dios, también cuida de sus hijos. Y Dios dice, no se preocupen, Dios provee las necesidades, y teniendo abrigo y techo, sustento, estemos contentos en Él. Y nos llama al contentamiento, por supuesto, no tener un corazón ambicioso, greedy, ¿cómo se dice? Que anhela de deseos de más cosas, ¿no? Sino que Dios nos da el contentamiento para estar sustentado en Él, con abrigo y sustento, gloria al Señor. Tenemos la vida y el Señor provee, y Dios alienta a Pablo también a través del sustento. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros nos quejamos de nuestra situación, y debemos entender que cada queja contra la provisión de Dios es una queja contra Dios mismo. Porque cuando nosotros nos quejamos de nuestra situación, estamos diciendo, Dios, yo no confío que tú estás haciendo las cosas bien. Yo creo que ahí, tú hiciste muchas cosas bien, el universo está bonito, la montaña, pero aquí como que fallaste. Y pensamos como que Dios no sabe, que sí, Dios, tú sabes manejar el universo, pero no, mi vida como que no la sabe manejar muy bien. Yo quiero manejarla yo. Y entonces a veces olvidamos
que Dios, que nuestras vidas y nuestra provisión es una muestra de la gracia de Dios, y por lo tanto, la manera como Dios maneja y cómo nos provee es parte de su gracia. Y cuando nos quejamos de nuestra situación y no tenemos corazones agradecidos, muchas veces estamos es directamente una queja contra Dios. Dios, yo no creo que tú estás haciendo lo correcto, no confío en ti. Y qué falta de confianza, qué falta de fe. Entonces Dios nos provee para acordarnos de que Dios está presente, y Él provee a veces en abundancia, luego Pablo va a decir, a veces en escasez, ¿verdad? Sin embargo, Dios provee. Entonces, llega y no solamente provee a través del trabajo, sino que llega Sila y Timoteo. Si otra vez llega el grupo desde Macedonia, y entonces vienen de Macedonia, y Él le había dicho que se quedaran allá. El equipo misionero fue nuevamente a las iglesias. Un grupo tal vez vemos más adelante que fue a Filipos. Otro grupo fue tal vez a la iglesia en Tesalónica, que también vemos el testimonio de las páginas en sus cartas. Y luego vemos también que tal vez otro grupo fue a Berea. ¿Y qué hacen los creyentes? Nuevos creyentes dicen, bueno, Pablo está predicando el evangelio, está en Corinto, está solo, ¿qué está allá? ¿Cómo se está sustentando? Va a necesitar algo, y Dios pone en el corazón de los hijos de Dios la generosidad, porque la generosidad es parte del carácter de Dios. Si usted es más parecido a Dios, usted va a ser más generoso. Mientras más nos parecemos a Cristo, somos más generosos. Mientras menos nos parecemos a Cristo, entonces somos más agarrados, ¿verdad? Con nuestras cosas, lo mío, no doy. Pero mientras más crezco en carácter de Dios, soy generoso como Dios es generoso. ¿Cómo Dios ha dado gracia a tu vida? ¿Te la da siendo agarrado un poquitito y de esa manera? No, Dios es generoso, abundante, y de la misma manera hace que sus hijos sean generosos. Y ahora las iglesias en generosidad envían generosidad para apoyar el ministerio de Pablo y lo que estaba haciendo allá. Y cuando llegan de Macedonia, traen una ofrenda que ahora hace posible que Pablo pueda dedicarse al tiempo completo. Ahora, Pablo estaba trabajando, pero él no dejaba de servir al Señor. Dice, él estaba trabajando en la semana, pero iba el sábado a la sinagoga, y el fin de semana iba a predicar el evangelio, a discutir el evangelio. Esa era su misión, y él no se desenfocaba de la misión. Eso es importante para acotar. Hay muchas personas que se desenfocan y dicen, bueno, yo sé que Dios me ha llamado, y mi punto más importante es el servicio al Señor, predicar el evangelio, pero bueno, me involucro tanto en las cosas de este mundo que entonces pierdo el enfoque. Pero Pablo no perdió el enfoque. Él trabajaba, se sustentaba con sus manos, pero seguía sirviendo al Señor. Y lo servía al medio tiempo, pero servía al Señor. Y luego cuando llega la ofrenda de Macedonia, entonces Pablo se puede dedicar a tiempo completo a la predicación del evangelio. Así que él empieza a predicar, y Dios él empieza a hacer lo mismo que estaba haciendo. Pero ¿qué pasa? Encuentra un terreno duro, difícil, y ahora empieza a entender que los judíos se opusieron y blasfemaron, y otra vez encuentra la oposición. Qué interesante, ¿no? Siempre que el evangelio es predicado, el evangelio verdadero es predicado, se encuentra oposición. ¿Por qué será? ¿Por qué será que siempre que se predica el evangelio correcto, el evangelio verdadero, el evangelio de Dios, se encuentra oposición? Bueno, porque el Dios de este siglo, Satanás, está en contra, el sistema del mundo está en contra de la verdad de Dios, y encontramos oposición. Si usted está viviendo una vida cómoda, sin ninguna oposición, ruéguele a Dios que le muestre dónde está su pecado, porque hay algo mal. Cuando vivimos para Dios encontramos dificultad, porque no somos de este mundo, y el Señor le dice a sus discípulos, ellos lo van a perseguir. Si a mí me han perseguido, si a mí me han maltratado, también van a hacer, porque ellos se asombran. Dice más adelante en las cartas que ustedes no vivan en el mismo desenfreno de disolución, no viven como ellos. Si se asombran, entonces hay persecución. Por lo tanto, si vives una vida santa, encuentras oposición. Vas a encontrar oposición de tus amigos, vas a encontrar oposición de tus familiares, y vas a encontrar tu peor enemigo dentro de tu casa. Y no es tu esposa o tu esposo, es aquel que ves en el espejo, a ti mismo. Encuentras tu oposición en ti mismo, en tu propio corazón. Y la lucha, esa lucha y esa oposición, por lo tanto, siempre hay oposición. Pero en este momento Pablo va a hacer algo interesante, porque entonces ellos van a blasfemar, y Pablo hace algo que en una ocasión le dijo a sus discípulos. ¿Se acuerdan cuando el Señor envió a los 70 y le dijo, si alguien no los recibe, ¿qué dijo? Ruéguenle, lloren y digan, por favor,
que le dijo así, ¿no? Dijo, sacúdense las sandalias de sus pies en señal de el juicio queda sobre ustedes, ¿verdad? En Ezequiel vemos la palabra de Dios que habla de ese mensajero de Dios como un atalaya que anuncia y dice que viene el peligro. Y entonces se dice, bueno, si el atalaya no le dice del peligro, bueno, entonces es culpa del atalaya, pero si le dice del peligro y no hace nada, su sangre está sobre sus cabezas, dice Ezequiel. Es su culpa, o sea, hay juicio sobre ellos por no responder el mensaje. Pablo está predicando el mensaje, pero ellos no están recibiendo el mensaje. Ellos están acumulando juicios sobre sus cabezas, como dice la palabra de Dios, acumulan juicios, ira para el día de la ira. Y entonces Pablo en este momento estaba en la sinagoga. Y otra manera de hacerlo, en las sinagogas dejaban sus sandalias afuera, entonces en la entrada, y él estaba dentro de la sinagoga, no tenía la sandalia para sacudirse, pero sacudió su manto, otra manera, sus ropas, y le dijo, su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio desde ahora, yo soy limpio, es la idea de Ezequiel. Yo les he anunciado, yo les he advertido del juicio de Dios, yo les he advertido del infierno, yo les he advertido de la muerte, pero también les he dado la buena noticia del Evangelio de vida vida eterna en Cristo Jesús a través del Evangelio. Por lo tanto, ahora queda sobre ustedes. Ese es el peligro de escuchar el Evangelio vez tras vez y no responder al Evangelio. Porque cada vez que escuchas el Evangelio tienes mayor responsabilidad. Y Dios te va a demandar cada vez que escuchas el Evangelio. ¿Qué hiciste con la palabra que se te fue dada? ¿Qué hiciste con el mensaje que escuchaste? ¿Qué hiciste con eso que recibiste? Bueno, Pablo dice, yo salgo de acá, han rechazado el Evangelio, yo voy a los gentiles. Hay algo así, hay muchas personas que dicen, pero debemos de insistir con amor, pero hay un balance en ese sentido. Sí hacemos, dice, como Judas dice, nosotros rogamos y predicamos el Evangelio, lo arrebatamos del fuego y clamamos, como dice Pablo, nosotros rogamos, intercedemos, por favor reconcíliense con Dios. Pero al mismo tiempo vemos a Pablo aquí diciendo, han rechazado el Evangelio, su sangre está sobre sus cabezas, yo me voy a aquellos que lo necesitan. Que están sedientos del Evangelio, y entonces él sale y dice, yo iré a los gentiles. Hay un cambio en este momento también del ministerio de Pablo, más enfoque a los gentiles, más que a los judíos ahora. Y pasó lo mismo en la vida de Jesús, ¿sí o no? ¿Recuerdan? Cuando Jesús estaba hablando a los judíos y llevó el Evangelio, le estaba hablando, pero los judíos rechazaban el Evangelio, rechazaban al Mesías, rechazaron a su Cristo, y entonces él dice, ya no más. Y empieza a hablar por parábolas, ¿se acuerdan? Para que viendo no vean y oyendo no oigan. Y entonces había aquellos que tenían un corazón preparado, escuchaban, aquellos que tenían el corazón duro no entendían nada. Y se sentaban y hablaban la palabra de Dios y era como si estuvieran hablando chino, ¿verdad? Yo sé que para muchos, yo hablo difícil, hablo dominicano, ¿verdad? Del caribeño, tucu, 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 como muy rápido, ¿verdad? Pero para aquellos que están cerrados al Evangelio, la palabra de Dios no llega al corazón, no es entendible, porque no hay un corazón para oír, un oídos para oír, como dice el Señor. Así que él sale y va a los gentiles. Después que sale de ahí, dice que se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo. Este Ticio Justo también luego más adelante es conocido por Gallo, así que tiene 3 nombres, Gallo, Ticio, Justo. Interesante, ¿no? Los hispanos no nos asombramos porque hay hispanos que tienen como 500 nombres, ¿verdad? Tenemos tarará, el corazón de Jesús, tarará, 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 ¿verdad? Entonces, esta gente también yo creo que eran bastante hispanos. Entonces, Gallo Ticio Justo, él adoraba a Dios, estaba en su casa junto a la sinagoga y se va a la casa ahora a seguir predicando el Evangelio. Y entonces él predica el Evangelio. Y es interesante que dice que Crispo, que era el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y también muchos de los corintios creían y era bautizado. El fruto seguía. Él predicaba el Evangelio y el fruto seguía y continuaba. Y entonces Dios le habla esta visión a Pablo. Y le dice, Pablo, ¿sabes qué? No hables, no te desalientes, yo estoy contigo. Nadie te atacará para hacerte daño porque yo estoy contigo. Pero le da otra razón, ya hablábamos de la presencia del Señor, pero le da otra razón, esta es importante. Porque versículo 10 al final, ¿qué dice? Porque yo tengo
¿qué? Mucha gente en esta ciudad. Interesante. Otra versión dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿De qué pueblo se refiere? ¿A qué pueblo se refiere? Al pueblo de Dios. ¿A qué gente se refiere? A la gente de Dios. A los elegidos de Dios que estaban en esa ciudad. Dios, ellos tal vez todavía no habían escuchado el evangelio, o lo habían escuchado, no habían respondido. Pablo todavía no sabía quiénes de toda esa ciudad se iban a ser convertidos, pero ya Dios sabía, porque ya Dios de antemano tiene a aquellos elegidos para que respondan, prepara los corazones. ¿Quiénes eran esas gentes? Eran los elegidos de Dios. Los que desde la eternidad pasada el Padre dio a su Hijo como un regalo del Padre al Hijo, y que el Hijo ora y dice, de los que me has dado, ninguno se ha perdido, y gracias por lo que me has dado. Entonces ese grupo que Dios le da al Hijo está ahí en la ciudad, no sabe, pero él es fiel en predicar el Evangelio, porque nosotros humanamente no sabemos quiénes son aquellos que serán salvos y quiénes responderán al Evangelio. Es una obra de Dios y solamente Dios sabe. Nosotros somos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y Pablo está predicando, pero Dios tiene un pueblo en el medio del pueblo de Corintio. En el trasfondo de la ciudad de Corinto era una de las ciudades más moralmente depravadas de todo Grecia y de todo el Imperio Romano. La ciudad más moralmente depravada se había convertido digamos así, en la ciudad de pecado, en Las Vegas de ese tiempo. Donde la prostitución era legalizada, no solamente al punto de legal a la luz, sino que también era algo honroso. Tenían el templo de la diosa Diana, y donde estaban llenas de profetisas, donde hacían trabajos, ya ustedes saben. Y entonces, en medio de esa ciudad tan corrompida, dice Dios, ¿qué dice Dios? Yo tengo pueblo, yo tengo mucha gente. Pablo, tú no sabes, pero vas a predicar el evangelio y yo los voy a rescatar. Entonces vemos otra vez, la obra de la salvación es del Señor de principio a fin. Él salva, pero Dios ha elegido en su soberanía siempre utilizar los medios del llevar el evangelio, que es la predicación fiel del evangelio y un canal humano, siempre, para que haya salvación. Ese es el Dios. Dios no escogió Los Ángeles. Tal vez Los Ángeles pudieron haber hecho un mejor trabajo que lo que hago yo o que lo que hacemos nosotros para predicar el evangelio. Pero Dios no escogió Los Ángeles. De hecho, cuando Dios envía a ángel, le dice al ángel, ve, dile a Pedro que le vaya a predicar. Pero el ángel le pudo haber dicho, pero no es el trabajo del ángel, era el trabajo de Pedro, porque Dios ha escogido siervos suyos, personas que lleven el evangelio fielmente, una persona, un canal humano, llevando fielmente el evangelio. Entonces Pablo está cumpliendo, pero Dios tiene mucho pueblo, y Dios entonces, ellos escuchan el evangelio, responden al evangelio, y Dios levanta ese pueblo entonces, ¿qué otro aliento de parte del Señor para Pablo? Pablo, mira, la gente está dura, no se están convirtiendo, los judíos están blasfemando, pero no te preocupes, Pablo, porque yo tengo mi pueblo, y yo tengo mucha gente. Habla, predica. ¿Ves? No le dice, Pablo, siéntate que tengo mucho pueblo. ¿Le dice? No. ¿Qué le dice? O Pablo, calla. No le dice. Pablo, ¿qué? Habla, predica, porque yo tengo mucho pueblo. ¿Ves? El hecho de que sean elegidos de Dios y que Dios tenga un pueblo elegido no significa que nosotros no hablamos. Todo lo contrario, hablamos porque Dios tiene mucho pueblo. Tenemos que predicar el evangelio porque ese es el canal que Dios va a utilizar para traer a los suyos a Él. ¿Entienden la diferencia? Aquel que entiende las doctrinas de la gracia, aquel que entiende que la salvación es del Señor, que Dios es soberano, es aquel que está involucrado en el evangelio porque sabe que es solamente a través de ese medio que Dios va a salvar a las personas. Y yo sigo predicando a mis familiares que no conocen de Jesús y les sigo dando la verdad del evangelio una vez y otra vez y otra vez. Yo no sé si son elegidos o no, yo no sé si van a venir en arrepentimiento de fe o no, pero yo predico el evangelio, predico el evangelio fiel. Y entonces hay un aliento en este pasaje, yo no sé si usted lo da cuenta. El hecho de que Dios dice, yo tengo mucho pueblo, y de que Él es el que salva, nos trae un aliento a nosotros. No es mi responsabilidad como creyente convertir a las personas. Yo no soy el que transforma el corazón. Yo no puedo convencer a la persona, voy a abrir el cerebro y me voy a meter ahí y voy a agarrar el corazón. No puedo. Solo Dios. Dios es el único que puede transformar el corazón. Pero Él va a usar a siervos fieles que prediquen el evangelio. Pero Dios transforma. Así que los frutos no dependen de nosotros. Y eso nos da alivio.
nos da alivio porque no soy yo, que somos nosotros que tenemos que salvar a las personas. Dios salva a las personas porque de hecho, ya en la eternidad pasada, ya Él sabe. Él sabe y Él conoce. Entonces, Pablo predica y es alentado. Pablo, hay un pueblo que tú tienes que seguir. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado de ese ánimo de Dios a la vida de Pablo? Esas palabras de aliento, esa promesa de salvación, ese aliento de la amistad de los hermanos, la provisión también económica, todo lo que está pasando, ver los frutos. De hecho, Dios no nos debe los frutos, ¿eh? Han habido misioneros que han ido a un lugar a predicar por años, décadas, 30 años, 40 años, hasta 50 años para ver su primer convertido, su primer fruto. Te dice, ¿es un trabajo perdido? No. Vemos que Dios, el fruto es de Dios y Él es el que va a salvar. Nosotros somos llamados a predicar el Evangelio. No importa la cantidad de gente, somos pocos, somos muchos, Dios sabe, pero nosotros somos llamados a predicar fielmente el Evangelio. Entonces, Pablo, ¿qué hace? Pablo es alentado, dice, se quedó allí por 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Otra vez, Pablo no empezó una nueva empresa de tiendas de campaña, Pablo Enterprises, no, él tampoco hizo un ministerio de ayuda a los pobres y cosas así, que había pobres, pero lo más importante que él tenía que hacer era lo que estaba haciendo, estaba predicando la palabra de Dios, porque esa es la necesidad mayor de la persona. Y claro, nosotros ayudamos, tenemos el proyecto Abdías, ayudamos a las personas, repartimos alimentos cada mes, muchos de ustedes son voluntarios, ayudamos a las personas, pero nuestro mensaje principal, nuestra misión, somos llamados no a transformar la sociedad por medio de un cambio social, sino a transformar vidas a través del Evangelio de Jesucristo. Y Pablo empieza a predicar y Dios le empieza a dar los frutos. Vemos persecución como en todos lados, pero ahora tenemos un Pablo animado. Ahora, yo no sé si al comentarte todo lo que hemos dicho hoy, sé que he dicho muchas cosas, pero que todos esos detalles de ver esto que está pasando aquí, sea de aliento a tu vida, que te hable en primer lugar de que Dios está en control, de que Dios es un Dios soberano y de que Dios no pierde el control. En segundo lugar, que Dios promete su presencia permanente y constante a sus hijos y que en cada momento, y no importa la circunstancia que atravesemos, lo que mejor tenemos es que Dios esté con nosotros. Usted puede perder todo en la vida, pero no perder a Cristo. Dios es lo más importante. Y Dios le dice, yo estoy contigo, Pablo. Y en tercer lugar, podemos recordar de que la obra de salvación es del Señor. Somos llamados a predicar el Evangelio, pero Él trae los frutos. Así que no te canses, no te desanimes de vivir la vida cristiana. Vas a encontrar persecución. Por ahí no vas a ver los frutos al momento. Estás orando por familiares y amigos que no conocen del Evangelio y no ves los frutos al momento. A veces la situación económica aprieta, a veces parecerían que los amigos no están al lado, pero Dios te ha dado la comunión de los creyentes, de tus hermanos en Cristo. Dios te ha dicho, confía en mí, en mi provisión, yo sé lo que es mejor para ti. Yo salvo a las personas, el Evangelio es poderoso. Y nos anima. Quiere el Señor que ese sea el ánimo para nosotros, sabiendo de que esta vida es pasajera. Nosotros estamos pasando frío, pero ¿sabes qué? En el cielo no hay frío, gloria al Señor, ¿verdad? En el cielo no va a haber heladas como la que hubo la semana pasada. En el cielo no se van a caer las casas, las tuberías no se van a explotar en el cielo. Gloria al Señor por eso también. Gloria al Señor que las paredes no va a tener trabajo Travis, pero no va a necesitar. De hecho, gloria al Señor por personas como Travis que muestran tanto amor a la comunión a la comunidad de la iglesia, sirviendo de manera práctica a tantas personas necesitadas. Pero ¿sabes qué? Ánimo a vivir para Cristo, porque lo que más necesitas, Dios lo ha provisto en su presencia. Si no conoces a Cristo, lamentablemente Dios no está en ti. La presencia de Dios es exclusiva para aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Dios es omnipresente, está en todo lugar, pero Dios no está morando de esa manera íntima contigo si no estás en Cristo. Cuando vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces Dios te da entrada a una comunión con Él para toda la eternidad y disfrutas de esa plena de gozo y felicidad y paz que solamente en Cristo. Y por último, tal vez, ya le hablé a creyentes, no creyentes, a los jóvenes y a los niños.
A veces pensamos que esto de lo que hablamos acá es una religión de viejos. Eso para mi papá, mi mamá, mi abuela, que son algo viejos. Dios te está llamando a tener una comunión contigo también. Aunque seas niño, aunque seas jovencito. Y Dios te dice, responde. Porque lo mejor, la felicidad más grande, el éxito más grande que puedes tener en tu vida, más que hacer big money, big buck, mucho dinero, mucho fama o lo que sea, be famous and have money, más que eso, es que Dios promete que si vienes a Él te promete su presencia. Y Dios es la riqueza más grande que puedes tener y la felicidad que más puedes apreciar. Así que, ¿qué tal si nos ponemos de pies y oramos al Señor? Padre, gracias, porque a través de Cristo tú nos has provisto todo lo que necesitamos para esta vida y la salvación. Es en Cristo que tenemos la salvación, la vida eterna. Y sin Cristo no somos nada, Señor. Ayúdanos, Padre, a venir delante de tu presencia, entendiendo de que tú prometes una comunión profunda, completa, plena en Cristo. Aquellos que vienen en arrepentimiento y fe a través de Cristo, confesando sus pecados, reconociéndolo como Señor y Salvador. Tú prometes una vida plena y una presencia constante y permanente. Y no importa las circunstancias de esta vida, no importa que falte el calor, no importa que falte las finanzas, no importa que falte la comida. Señor, aunque falte todo en esta vida, lo más importante es tu presencia, Señor. Y, Señor, queremos que ese sea el deseo de aquellos que estamos aquí, Señor. Y aún tus hijos, que seamos animados a desear más y más de ti, tu presencia plena, tu presencia constante, una comunión contigo, como era antes de la caída, una relación íntima a través de Cristo. Señor, que ese sea nuestro aliento, Señor, y que tú utilices los otros medios de gracia, tu palabra, tu espíritu, la comunión de los hermanos, para animarnos, alentarnos, sostenernos, Señor. Y de que cada familia acá que nos escucha, acá presente, los que están en su casa, sean animados por ti hoy día para seguir adelante, tomar aliento de ti, Señor, ese aliento de vida y seguir caminando, corriendo la carrera que tenemos por delante y peleando la buena batalla de Cristo Jesús. En el nombre de Él oramos. Amén y amén. Ok, son tantos cables que tengo perdido acá. A ver. Aunque perdamos los cables de esta vida, el Señor es nuestro todo. Dile al Señor: Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. Y no hay nadie como Él, nadie satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré. Soy libre en Él. Señor, Jesús, mi todo es Él.
Señor, hemos decidido seguirte porque tú nos has atraído a ti, Señor, y no queremos volver atrás, Señor, porque tú nos sostienes. Tú prometes que tu promesa de presencia es una presencia constante y permanente en Cristo, que no es circunstancial, que no es temporal, sino que es para siempre. Tú dijiste: he aquí, yo estoy todos los días hasta el fin del mundo, hasta la eternidad, con aquellos tuyos, con tu pueblo, Señor. Gracias porque tú tienes pueblo en esta ciudad también, Señor, porque tú estás atrayendo a ti a los tuyos a través de la predicación del Evangelio, Señor, para aquellos que tú pones sed de Cristo, vienen a Cristo. Él es el fundamento, Señor, y queremos que tú sigas levantando tu pueblo, Señor, y que nosotros seamos fieles en predicar tu evangelio fielmente, Señor, fieles siervos a ti, no importa las circunstancias, y que esas palabras a Pablo hagan eco en nuestro corazón y en nuestra mente hoy, cuando tú le dices: yo estoy contigo, porque yo estoy contigo, Señor, y esa debe ser la razón de nuestra vida. Vivimos porque tú estás con nosotros, con aquellos que han venido a ti en arrepentimiento y fe en Cristo. Señor, tú tienes una promesa eterna. Pero si hay alguien que no te conoce, no disfruta de esa belleza de la comunión contigo, y hoy es un día de salvación donde pueden venir a ti confesando a Cristo como su Señor, su Salvador, arrepintiéndose de sus pecados y recibiendo el regalo de la salvación, que es la comunión eterna contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor bendiga sus vidas en esta semana, que la bendición de Dios sea con ustedes, y que el aliento del Señor sea con ustedes cada día. Dios les bendiga.